Y entonces continuamos con la formación de las ideas en general. El análisis de la abstracción de las ideas generales considera las diferentes clases de actividad de la mente: combinar, separar y comparar. Locke va a separar los elementos particulares de los universales. Y va a tratar luego la cuestión de la abstracción, donde se ve el conflicto de los platónicos y los cartesianos. Va a declarar en contra de los platónicos que los universales son creaciones de nuestra inteligencia. O sea, para los platónicos, acuérdense que los universales estaban en la realidad, no son una creación de nuestra inteligencia. Más bien el bien, no sé si le podemos decir universales de esta manera, porque toda esta carga de... Todas estas palabras tienen una carga de toda la filosofía medieval y neoplatónica, ¿no? Esta declaración es ambigua, pues significaría para los tomistas y realistas moderados que si bien existen individuos concretos, puede haber muchos individuos que tengan la misma esencia. Nuestra inteligencia, al intuir por la presencia sensible de la cosa la estructura que posee en común, se encuentra capacitada para formar conceptos universales. En cambio, para los nominalistas extremos, esto significa que por no haber en las cosas principio alguno capaz de resultar común para varios individuos, los universales no son más que meras palabras. Acá vienen todos los problemas anteriores, ¿no es cierto? Del nominalismo, de un montón de cuestiones, pero pareciera que, o sea, Locke, la postura que toma es esta, que los universales son una creación de nuestra inteligencia, una abstracción. Locke se inclina a la idea de dar a los universales una especie de estado real por sí mismo, para evitar el nominalismo extremo. O sea, Locke no quiere caer en esto de que los universales son meras palabras, por este problema de las esencias. Pero su filosofía no sé si le permite una posición moderada, porque si todo viene por los sentidos, ¿a dónde los vio, no? A los universales. Su posición inicial lo va a obligar a concluir que no podemos conocer las esencias reales de nada, ¿no? Acá viene el problema. Ninguna idea compleja que se elabore al margen de los átomos de la sensación podría servir como fundamento de todas estas cualidades. Las ideas simples son impresiones demasiado aisladas y externas para combinarse en algo que pudiéramos tomar como la cosa en sí. Y acá empiezan todos los cortocircuitos, ¿no? Pero bueno, porque él ya está planteando este tema respecto de la idea de sustancia, que él considera que es una idea compleja, meramente, ¿no? Por este camino de conocer y distinguir las sustancias, nuestras facultades no nos llevan más allá que a captar esta colección de ideas sensibles que observamos en ellas. Locke muestra que no está haciendo distinción entre nociones construidas que la ciencia utiliza como guía y esta captación natural y congruente de la estructura universalizable que hay en las cosas. El modo que tiene Locke de saltar del hecho de que construyamos muchos posibles universales hasta concluir que nunca podemos conocer ni aun parcialmente las esencias verdaderas, nos recuerda el modo que los racionalistas extremos saltan del hecho de un ocasional error sensorial a la conclusión de que los sentidos no nos proporcionan verdad alguna. O sea, lo que está diciendo acá este comentarista que yo tomé es que el tema es que se le complica a Locke el problema de las esencias o de todas estas cuestiones que plantean los platónicos, los escolásticos, ¿no? Si esas esencias están en las cosas o están... O sea, si esas esencias están en la realidad como objetos reales, por decirlo de alguna manera. Él va a decir que todas estas esencias en algún sentido son una abstracción de nuestra mente, pero no tan al extremo de llamar las palabras. Pero entonces las cosas no las podemos conocer como son.
Y acá estaría rozando el idealismo, pero el problema es que en varios pasajes va a hacer mención a las cosas externas como existentes afuera, por decirlo de alguna manera. Va a hablar también sobre la causalidad, ¿no? Y la única causalidad que va a considerar, acuérdense que las causas según Aristóteles eran 4, pero ya en esta época es como que esas 4 causas, material, formal, eficiente y final, desaparecieron 3 y quedó solamente la eficiente. Pero además Locke está viviendo en este siglo convulsionado en donde además hay grandes desarrollos de la física y aparece Newton, entonces está pensando en una idea mecanicista, o sea, está influido por la física mecanicista de su época. Entonces va a hacer un planteo respecto de la potencia y va a decir que tenemos la potencia pasiva, que es la capacidad de sufrir un cambio, y la potencia activa, que es la capacidad de ejercer ese cambio. Entonces, esta costumbre de ver, o esto, no podemos decir la palabra costumbre, pero eso es lo que va a decir Hume, nosotros lo que encontramos es que se producen cambios de estas dos maneras, o pasiva o activa, y ese proceso que da un resultado es a lo que llamamos esta relación de causa-efecto, ¿no? La causa es el porqué de algo, ¿sí? Entonces dice, Locke no quiere pagar el precio, claro, porque el mundo mecanicista de la física mecanicista va a anular en algún sentido la idea de libertad. Y él no quiere quedarse, o sea, claudicar ante la idea de libertad, porque además la idea de libertad va a ser fundamental para todos sus escritos de filosofía práctica y además para todo lo que tiene que ver con la moralidad, en fin. Entonces él va a marcar esto, que el individuo puede elegir hacer o no hacer, ¿no? Todo el tiempo va a marcar esto. Entonces por eso es que va a hablar de esto de la potencia activa y la potencia pasiva. Dice, de la potencia pasiva, capacidad de sufrir un cambio sobre los cuerpos, tenemos que inferir que tiene que estar operando una potencia activa. Pero reflexionamos sobre las operaciones de nuestra mente, encontramos la potencia activa de la voluntad moviendo desde su origen a nuestro cuerpo para que actúe. Es pues la reflexión la causa de o lo que nos proporciona una idea clara y distinta de esta potencia activa, ¿sí? Entonces Locke pretende así afirmar en nuestra experiencia una base incuestionable de causalidad, ¿no? O sea, el problema de la causa-efecto va a estar apoyado nuevamente, no va a ser otra idea innata o algo exterior, sino que va a estar afirmado en nuestra experiencia, pero en la experiencia, por decirlo así, interna. De observar que varias, tanto cualidades como sustancias particulares, empiezan a existir y que reciben su existencia de la debida aplicación y operación de otro ser, sacamos nuestra idea de causa y efecto. O sea, otra vez vemos la idea de causa y efecto se originaría también en la experiencia. Y acá tenemos el otro problema, ¿no? El ego cogito, ¿sí? O el yo. Yo pienso, ¿no? Locke se va a negar a aceptar las ideas innatas, ya lo dijimos varias veces, que la mente es una tabula rasa de frente a la experiencia, entonces va a rechazar otra idea más de sustancia, que es la idea de yo sustancia. Y va a hablar de identidad y de identidad personal. Bueno, va a repudiar la explicación del ego cogito, y con esto el hombre va a quedar dividido en dos sustancias, una material y otra espiritual. Lo que entonces debe buscar en la conciencia esta identidad, esta unidad personal. Ser alguien, ser persona, es ser uno y el mismo. Ser inteligente y pensante, que tiene razón y reflexión, y se considera así como el mismo porque
como es la idéntica cosa pensante en diversos tiempos y lugares. O sea, y ahí va a estar la identidad o la unidad personal dada, ¿no? En la propia conciencia de que uno es el mismo en diferentes tiempos y lugares. Al hallar esta unidad personal en la psiquis, ahí no hay razón para no considerar a uno como uno mismo, ¿no? Y entonces su misma filosofía lo está llevando a postular una materia pensante, lo cual es bastante interesante. Más adelante va a anclar la existencia de esta intuición interna del propio ser en el propio ser, y bueno, ahí hay un poquito de influencia cartesiana. Y respecto de las ciencias, Locke va a desear lo mismo que desea Newton, aniquilar la noción cartesiana de que es posible deducir lógicamente la ciencia de objetos materiales. Esta física deductiva va a resultar incompatible con su intención de oponerse a las ideas innatas. Ahí está en problemas. Lo que pasa es que ni el empirismo solo, ni el racionalismo solo pueden funcionar, pero bueno. Para comprender, me parece a mí, las ciencias de la materia tenemos que entendernos con las cualidades secundarias, que son las que tienen su raíz, dicen las primarias, pero la unión entre sí, en la unión entre sí hay una incongruencia. O sea, yo lo que pasa es que quizás estos comentarios que yo estoy marcando están parados desde un lugar de cierta crítica a Locke. Y si miramos, qué es lo que vamos a hacer en la clase de hoy, vamos mirando el texto, vamos a ver, no tanto desde la crítica, sino ponernos desde el lugar de Locke, ¿no? Por eso las ciencias tienen que ser experimentales. O sea, lo que esta presentación más bien es problematizadora, por necesidad de dejar de buscar el conocimiento absoluto. El escepticismo de Locke respecto de la capacidad de la ciencia para descubrir la explicación absoluta del mundo y las auténticas esencias de las cosas se funda en que no hay conexión descubrible entre las cualidades secundarias y las primarias de las que dependen. O sea, lo que además va a saltar de todo este tema es que no es muy posible el conocimiento absoluto y total. Es siempre un conocimiento en proceso. Locke concluye que no podemos lograr el conocimiento de las sustancias que están fuera de nosotros, bastante serio, y pretende disuadir con esto a los fanáticos de las ciencias naturales para que no se empeñen en deducciones engañosas de las esencias. Por lo que las investigaciones de la naturaleza nunca serán satisfactorias, siempre serían tenues y sujetas a revisión, a medida que se avanza en la experimentación y se perfeccionan las técnicas. No se alcanzan verdades definitivas. Y este sería el final.